Saberte ver, porque nuestra televisión es compromiso de todos. El Comité Defensor del Televidente desea resaltar el papel de los periodistas en la construcción de opinión pública. Esta semana continuamos conociendo los elementos que hay detrás de una buena noticia. Cómo los periodistas descubren una buena historia. ¿Cuáles son las señales reveladoras que distinguen la realidad de la ficción? ¿Y a cuánta gente le va a afectar? Escuchemos los aportes que nos hacen algunos periodistas de la ciudad. De suma importancia la capacidad para poder procesar la información. ¿Por qué? Porque a diario, en el transcurso del día, un periodista puede estar recibiendo en promedio 20 llamadas, así como multitud de correos electrónicos. Uno, en primer lugar, tiene que tener la capacidad para saber cuál es la información importante, poder extraerla, procesarla, interpretarla, trabajarla, investigarla y entregarla a los televidentes en ese producto que nosotros conocemos como noticia. Entonces uno tiene que tener esa capacidad de poder procesar esa información que sin duda alguna considero que tiene que ver mucho con la capacidad hermenéutica del periodista. Un periodista tiene que interpretar constantemente y esa interpretación depende mucho de varios factores. Primero, lo que ha vivido en su vida, incluso todo lo que ha recogido en su vida personal, eso le sirve a la hora de poder interpretar una noticia, de poder decodificar o clasificar o entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, digamos que el periodista sin duda tiene que desarrollar muy bien esa capacidad de poder procesar esa información de tal suerte que esa información que procese lo haga de manera correcta y pueda entregar esa información a todos los televidentes. Ese yo creo que es el punto 1A para un periodista y hoy en día sí que es cierto porque el riesgo de la velocidad de la tecnología es muy tentador. Llega por Twitter una información y todo el mundo se la cree. Si el periodista hace lo mismo, corre el riesgo de desinformar, de generar una catástrofe. Lo hemos visto pues en otros países, en muchas partes ha ocurrido. Hace poco estaban difundiendo que había unos buses que se habían robado y iban a hacer un atentado. Si un periodista no tiene pues como la calma, la ética suficiente para saber que tiene que investigar y que no es suficiente con que lo estén difundiendo, que su responsabilidad es mucho mayor, entonces no solamente pierde el norte, sino la razón de ser de esta profesión, que como lo decía un gran maestro del periodismo antioqueño que yo quiero muchísimo, Luis Alirio Calle, el periodismo es para ayudar a entender y no para confundir. Mientras nosotros no se nos olvide eso, yo creo que estamos haciendo lo que nos corresponde y es nuestro trabajo. Comprensión de todos los roles, pero con un énfasis muy grande en la posibilidad de no de reaccionar, sino de anticiparse. Yo pienso que ahí está la clave del periodismo. Estamos acostumbrados a un periodismo que reacciona, a un periodismo que ocurre un hecho, ocurre algún acontecimiento y de inmediato corremos. Estamos acostumbrados a desarrollar ese tipo de periodismo, pero cuando los periodistas y el medio de comunicación en el que trabajamos comprende que no solamente es reaccionar, sino anticiparse a lo que va a ocurrir, ahí yo pienso que es cuando podemos desarrollar un periodismo de suma calidad. Ojalá uno pudiera desarrollar un periodismo un poco más sosegado, donde tuviera la oportunidad de investigar más a fondo, de poder consultar una cantidad de fuentes. Pero yo pienso que si uno tiene esa capacidad para poderse anticipar a lo que va a suceder, conocer muy bien cuál va a ser la agenda, cuáles son los hechos que han ocurrido en nuestra ciudad, en el departamento, en el país e incluso en el mundo, uno puede anticiparse a lo que está ocurriendo y estar más adelante del resto de profesionales para adelantar una agenda más independiente. En cuanto a la multitarea, pues nosotros estamos enlazados todo el tiempo. Desde las 5 de la mañana uno no creería y desde esa hora las personas están conectadas y te están escribiendo y te están informando de lo que está pasando. Incluso si ellos, digamos, van en una vía y pasó algo, ¿quién más te va a poder informar si no es a través de una red social? Así que es muy importante ese tema de las multitareas y las redes sociales. No solo es el Twitter, también es ahora pues correo electrónico, Facebook, las mismas llamadas, todo esto incluye en las multitareas. Los beneficiados en el manejo del tiempo y de condensar son las nuevas generaciones, porque en Twitter pueden hacer 140 caracteres, entonces cuando uno aprende a hablar en ese lenguaje le rinde muchísimo. En televisión es totalmente contradictorio casi siempre. Cuando necesitas mucho tiempo porque la historia es muy larga te dicen que tenés 40 segundos. Pero cuando la historia se te acabó te dicen alargue porque tenemos problema con el satélite. Entonces creo que es una habilidad que se aprende con la práctica, con el tiempo,
que no necesariamente depende de la calidad de la información, sino que a veces depende de las circunstancias, pero es necesariamente un asunto de coger la experiencia. El impreso me parece que es mucho más divertido, se degusta mucho más la palabra, se cuida, se pule. En directo, en televisión o en radio es inmediatez y es fluidez, pero eso sí también en las tres, ¿verdad? Entonces el riesgo cuando te dicen que alargue es que de pronto no termine diciendo lo que no es. Hay que tener pues como cuidado de eso, formación y experiencia. Envíe sus propuestas, comentarios, críticas o sugerencias a través de la línea gratuita 018 42 4000, del fax 356-9909, del correo electrónico defensor@teleantioquia.com.co y del apartado aéreo 8183 de Medellín.